Éxodo capítulo 17, que fue donde nos quedamos la última vez. Hace más de un mes decidimos poner una pausa en el libro de Éxodo, aprovechando el verano y hacer estas actividades que hicimos durante el verano. Creo que fue muy bueno, creo que hubo muy buenas preguntas, creo que incluso nos acercó un poco más como grupo de jóvenes y creo que Dios hizo algo en este tiempo, pero realmente nuestra prioridad como grupo de jóvenes es esto: abrir la Biblia cada viernes y estudiar lo que Dios dice y cómo aplicarlo a tu vida y a lo que estás viviendo hoy en esta etapa. Entonces, Éxodo es un libro increíble que narra la historia del pueblo de Israel cuando Dios les saca de Egipto. Dios mismo los lleva ahí, pero ellos llegan libres. Y llegan siendo ayudados incluso por el faraón a causa de José, que pues es la historia de José, que fue vendido por sus hermanos y al final Dios lo usa como un tipo salvador. Pero entonces llegan aquí después de muchos años, el faraón se olvida, pasa faraón y se olvidan de por qué estaban ahí. Y entonces, teniéndoles temor, ¿no?, y miedo, deciden esclavizarlos. Y habían sido un pueblo muy afligido, tanto así que habían hecho un decreto para matar a sus niños, porque no querían que se siguieran reproduciendo. Pero Dios había hecho promesas al pueblo que se habían pasado de generación en generación, pero había mucho tiempo donde ellos estaban ahí siendo esclavos y Dios decide hacer lo que había prometido en su tiempo justo. ¿Qué hace Dios? Los libera de manera milagrosa, ¿no? Y derrota al ejército más poderoso del mundo en ese tiempo, que era Egipto. Y ellos salen con mano poderosa. Dios usa las plagas para esto, pero aún saliendo, los egipcios les persiguen. Dios hace un milagro, levanta el mar rojo y ellos pasan en seco, y luego cae el mar rojo sobre los egipcios y van caminando ahora sobre el desierto hacia la promesa que Dios tiene para ellos. Y Éxodo en el Nuevo Testamento se ocupa muchísimo para aplicarlo al caminar de la vida cristiana. Cómo Dios nos redime, que fue lo que hizo con su pueblo, ¿no? Y entonces instituyó la Pascua, que la Pascua era solo una sombra de lo que había de venir con Jesús, que fue el cordero que fue sacrificado. Los redimió, no solo eso, sino que los liberó para que pudieran vivir libres, ¿no? Y no una vida siendo esclavos, así como a ti y a mí nos ha liberado para que ya no vivamos para el pecado, sino para Él. Y no solo eso, sino que las últimas que tuvimos fue ver cómo Dios tenía provisión para ellos y cómo les cuidaba. Pero este pueblo ha sido hasta ahora necio. Y la última vez que vimos esto, en el capítulo 17, ellos estaban hablando mal de Dios y tentando a Dios, ¿no? Y a pesar de que habían visto la mano de Dios, cada vez que se enfrentaban a algún problema, ellos la regaban, ¿no? Y el último problema que vimos empezando el capítulo 17 fue que ellos empezaron a tener sed. Y entonces empezaron a murmurar en contra de Dios. ¿Qué es esto? Es como, sí, a ver si ahora Dios puede hacer algo. O sea, nos sacó seguramente de Egipto para matarnos de sed. Y a ver, Dios, si realmente eres bueno, haz algo. Y dudando, como si Dios no hubiera hecho ya algo con ellos. Dios les había alimentado en medio del desierto, ¿no? Y no solo de pan, que era el maná que descendió del cielo, sino hasta codornices. O sea, había dado todo lo necesario para que caminaran. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que se encuentran con una prueba, parece ser que el pueblo decide desconfiar de Dios en vez de confiar, cuando ya Dios ha hecho algo antes. Y tú tienes que saber que la fe que tenemos en Dios no es una fe ciega, donde Dios nos dice, a ver, aviéntate a este vacío en tu vida y a ver qué pasa. Sino que la fe que Dios nos pide tener es una fe en quién ha sido Él antes. Y la Biblia es un testimonio de que Dios ha sido fiel antes. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que Dios seguirá siendo fiel ahora. Y esa es la cuestión, en si creer o no creer. Y el pueblo ha vacilado con eso y simplemente como que no ha entendido bien
pero cada vez y cada paso ellos tendrán que decidir qué van a hacer en su vida. Si van a confiar en este Dios que ya los ha redimido y los ha liberado y les ha provisto y los ha cuidado, o simplemente van a desconfiar. Y entonces ellos están ahí y después de esto del agua, Dios hace algo increíble y dice a Moisés: golpea la roca. Y Moisés golpea una roca y salen agua dulce para que puedan tomar. Y es ahí cuando dices: híjole, si hubiera confiado en Dios y si no hubiera murmurado y si no hubiera renegado de quién era Él, y hubiera visto este milagro desde otra perspectiva, desde haber confiado en Dios, desde haber caminado con Él, desde haber hecho lo correcto. Pero no, ellos no pueden decir eso porque desconfiaron y simplemente tentaron a Dios en ese lugar, y Dios deja ahí como un estatuto de yo tuve misericordia y ellos no confiaron. Y Dios probó al pueblo y el pueblo reprobó. Quisieron jugar con Dios y Dios aún así fue misericordioso. Pero después de eso, que fue lo último que vimos empezando el capítulo 17, vamos al versículo 8. Versículo 8, capítulo 17 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Amalec es un pueblo que es descendiente de Esaú. Esaú es el hermano de Jacob, que es este hombre que vendió su primogenitura, que incluía no solamente la herencia del padre, sino incluía la herencia de la promesa de Dios. Y Jacob, actuando mal, él aún así actuando mal, él quería algo que ver con Dios. Sin embargo, Esaú fue un hombre totalmente desinteresado en Dios. No le preocupaba para nada quién era Dios, no le preocupaba para nada qué es lo que tenía para él, sino fue un hombre totalmente desinteresado. Y por eso Dios, sabiendo esto, decidió escoger a Jacob, que era un hombre posiblemente peor, era un embaucador. Pero Dios tiene sus planes. Pero entonces, ¿qué pasó? Que desde que nacieron estos, que eran gemelos, eran cuates, venían agarrados uno del otro. Y entonces ya venían peleando desde el vientre. Y luego se pelean porque cuando le venden la primogenitura, entonces después Esaú se arrepiente y entonces dice: no, ya me la diste. Y entonces es un pleito. ¿Qué pasa con esto? Que después de eso, aunque se volvieron a ver ellos, no se arregló bien. Y las familias crecieron, y por este lado tenemos a la familia de Jacob, que se hizo un gran pueblo numeroso. Pero también tenemos por el otro lado a la familia de Saúl. Ahora piensa esto. Seguramente de generación en generación, así como se pasó la promesa en el pueblo de Israel, de generación en generación se pasó el chisme en la familia de Saúl. De decir: oigan, nuestro padre Saúl tuvo un hermano que lo traicionó y le robó. Y esas promesas eran para nosotros, pero él nos las quitó. ¿Y por qué me atrevo a pensar esto? Porque ellos tenían realmente saña en contra del pueblo de Israel. Y entonces su descendencia sería enemiga del pueblo de Israel, aunque realmente eran familias, y vamos unos años atrás. Y mucho del problema de Amalec es que ellos como que vivían así en el desierto, pero se sintieron incómodos y amenazados y envidiaron a Israel. Y algo que pasa, que después nos va a contar más adelante la Biblia, fue que Israel fue atacado inesperadamente y despiadadamente. Ahora, algo importante recordar: Israel en este tiempo no son guerreros. Más adelante la nación se hace guerrera y tienes a gente como David, que está lleno de ejércitos, ¿no? Y había gente increíble que casi era profesional atacando, ¿no? Y defendiéndose. Pero en este tiempo eran esclavos y venían saliendo. Y cuando había así una gran peregrinación, lo que pasaba es que los hombres iban adelante y los más fuertes iban adelante por cualquier peligro.
pero atrás iban los más débiles, y las mujeres y los niños. ¿Y qué pasó con Amalek? Que Amalek decidió ser no solo malo, sino perverso. Sabiendo esto, yendo por la retaguardia y atacando al pueblo con los más débiles. Y fue detrás de eso. Y hay algo importante, no tuvo temor de Dios. Y van a recibir este ataque, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y va a ser una batalla porque empiezan a atacar, pero entonces Israel se tiene que defender. Y va a ser una gran batalla. Y ellos no saben pelear contra los egipcios, no pelearon. Dios hizo todo el trabajo. Pero muchas veces en nuestro caminar con Jesús vamos a recibir ataques de maneras inesperadas, de maneras despiadadas y algunas veces hasta por la propia familia. Y estos ataques son con la intención de destruirnos, de desalentarnos para no seguir caminando. Tienen la intención de atacar nuestra fe, que nos desanimemos y volvamos atrás. Y muchos de ustedes sé que están en esta etapa donde muchos, esta semana fue su primera semana de universidad. Y es una etapa increíble, es una etapa súper padre. Pero muchos de ustedes en la universidad van a ser atacados como nunca en su fe. Tratando de ridiculizarlos, de retarlos a hacer cosas que saben que no deberían. Y fuertemente van a ser atacados por cómo es el mundo. Y tienes que saber, los ataques son inminentes, no puedes exentarlos. Van a suceder, pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros sabiendo que en la vida cristiana vamos a sufrir de estos ataques? Versículo 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y van a tener que pelear. Y Moisés dice esto y aparece por primera vez este nombre, y si es tu Biblia, subráyala o enciérralo, porque es para la historia, es muy importante este nombre. Pero hay muchas veces donde Dios te pide que esperes, ¿no? Que no hagas nada. Hay otras donde Dios te pide que huyas, ¿no? Por ejemplo, en las tentaciones sexuales es muy claro de huye de eso. Pero hay otras donde Dios te dice hay que pelear. Y ojo, no es pelear con la gente. No es que ahora te vas a estar peleando con cualquiera que rete tu fe, con cualquiera que simplemente te lleve la contraria. No es que te vuelvas un gallito ahora, sino es pelear la buena batalla de la fe, haciendo lo que Dios te ha pedido hacer. Ahora, para eso es necesario estar fuertes y aptos para la batalla. Y por eso cuando Moisés le dice a Josué, escógenos varones, ¿y qué está queriendo decir con eso? Escoge no solo hombres, sino los hombres fuertes para la batalla, hombres que puedan pelear. Y hay algo que es muy normal y no debería ser así, ¿qué pasa? Que los hombres, o sea, los que somos hombres nos cuesta mucho más trabajo ponernos las pilas para pelear. Si yo sacara la cuenta de cuántos hombres y cuántas mujeres hay aquí, son más mujeres, estoy seguro. Y aunque pelear la buena batalla de la fe es para hombres y para mujeres, sí hay algo que Dios ha puesto en el hombre que debería de ir adelante y pelear.
Un día, si eres hombre, vas a estar adelante y vas a ser líder de una familia. Y vas a tener que pelear. Y si no sabes hacerlo desde tu juventud, te va a costar el doble. Y sí, a lo mejor ahorita las personas que son mayores y los hombres que son mayores, pues ya a lo mejor tus papás o tu papá lo ves y ya pues tiene pancita, ¿no? Y ya se le atraviesan las palabras y dice las cosas mal, pero ese hombre ha aprendido, ¿no? A ser un líder en tu familia y a caminar. Entonces, igual en vez de verlo con un poco de, uy, ¿no? Yo no quiero ser así, velo con un poco de admiración y yo quiero. O sea, ve la bondad, ve las cosas buenas que hay en él y cómo ser un hombre. Y algo que noto, no en esta generación, sino ha sido por siempre, es que los jóvenes hombres son los que menos tienen hambre y los que menos quieren ir adelante. Entonces, si eres hombre, escucha esto como para ti y entonces escoge varones y sal y pelea contra Amalek. O sea, eso es lo que Dios quiere. No es que Dios no quiera mujeres, Dios quiere hombres y mujeres, pero Dios quiere que haya hombres líderes que se levanten y peleen. Y entonces dice eso, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Entonces es necesario estar fuertes y aptos para la batalla. Pero si no estás caminando bien con Dios, si estás alejado, si estás frío, entonces no estás apto y vas a tropezar. Pero acuérdate, ellos habían sido esclavos, pero ahora son libres y tienen que aprender a pelear mientras confían en Dios. Y Moisés les dice, ok, hagan esto y da estas instrucciones porque Moisés tiene la dirección de Dios. Y algo que pasó, por ejemplo, ahora que estuvimos estas semanas haciendo preguntas, es que había muchas preguntas válidas, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasaría en esta situación? ¿Y qué hago en esta situación? ¿O cómo sé la voluntad de Dios específica de mi vida? Y digo, hay cosas que sí que podemos responder, pero hay cosas que solo vas a saber en el momento que estés ahí. ¿Cómo salir de esa situación? Y dependiendo de Dios completamente. Moisés está ahí en la situación y estoy seguro que Dios le dio estas instrucciones porque vamos a ver eso en el resultado. Y Moisés antes de llegar ahí no sabía que se iba a encontrar con eso y no sabía qué hacer. Y muchas veces tu vida y mi vida se ve así. O sea, no sé lo que viene y no sé qué hacer con lo que viene. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar dependiente de Dios para que cuando llegue esa situación, Él pueda decirme en ese momento qué tengo que hacer. Pero si estamos lejos de Dios, ¿cómo vamos a saber cómo responder en ese momento? Moisés tenía la dirección de Dios. Y Moisés supo qué hacer. Y sabemos que Dios le guió por el resultado. Y entonces dice eso en el versículo 9. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y Moisés tiene un plan que Dios le ha dado. Y es eso, Moisés estaría en un lugar alto, que era donde se buscaba a Dios, un lugar alto, adorando a Dios, buscando a Dios. Y dice que estaría con la vara de Dios en su mano, que es una vara que Dios le dio y que Moisés tomó. Y entonces con esa vara Dios hizo milagros. Y la vara representaba la autoridad y el poder de Dios. Y con eso él estaba entregando a Dios todo y dependiendo de Él. Y vamos a ver qué hace con esto. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés. Y otra vez este Josué y este personaje que es de suma importancia para la historia del pueblo, él es el próximo líder del pueblo, aunque seguramente no se imagina.
Y va a ser un líder guerrero. A diferencia de Moisés, Moisés nunca lo vimos guerrear, o por lo menos no de esta manera. Y él es el próximo líder y seguramente ni lo imagina. Pero vemos a Josué al lado de su líder siendo fiel y peleando. Y a lo mejor aquí está el próximo líder de jóvenes porque un día me tengo que jubilar, ¿no? Cuando ya me salgan un chorro de canas ya no me van a querer hacer caso. Y ni te imaginas. Y Dios actúa así. Simplemente toma gente fiel. Y Josué estaba siendo fiel al lado de su líder y haciendo lo que él había pedido porque confiaba que Dios se lo había dado. Josué hizo lo que se le pidió. Y un gran principio del liderazgo es que sabes recibir indicaciones y sabes someterte a otros. Pero si no sabes, puedes aprenderlo, Yo realmente no soy o no era una persona que sabría someterse. Y tuve que aprender a hacerlo. Y hablando de sometimiento, no es hacer todo lo que te digan, sino simplemente acatar las órdenes y hacer lo correcto por el pueblo y por amor a Dios. Es eso. Josué hizo lo que se le pidió y obedeció por el bien del pueblo, por amor de Dios. Es eso, servir a Dios, es eso, ser fiel, es eso, someterse. Y entonces hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Entonces subieron 3 personas, Moisés, que era el líder, Aarón, que era su hermano, y Hur, que seguramente dicen los comentaristas era su cuñado, esposo de su hermana. Y dice que subieron a la cumbre del collado. Y entonces empieza la batalla y empiezan a pelear y una pelea real donde Josué y los hombres que seguramente no sabían ni cómo agarrar, o sea, no tenían ni espadas. Pero van y son valientes y van hacia adelante. Pero Moisés tenía algo importante que hacer. Y algo importante que nos enseña este pasaje es dependencia de Dios. Porque en el versículo 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. O sea, haz de cuenta, puedes imaginarte en el valle peleando, que era donde estaban peleando, y Moisés está en la cumbre del collado, y entonces puede ver a los 2 ejércitos enfrentándose. Bueno, ejército de Israel que no sabían ni pelear, pero valientes. Y podrías ver eso, y Moisés levantaba su mano con la vara, y podrías ver cómo el ejército de Israel ganaba ventaja en contra de Amalec. Y iba derrotándoles cuando Moisés tenía su mano levantada. Pero sigue diciendo en el 11, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y dices, pues ¿para qué bajas tu mano, Moisés? Ahí manténla. ¿Alguna vez has estado mucho tiempo con las manos levantadas? Sé que la mayoría de ustedes no andan en camión. Pero los que sí andan en camión, ¿qué se siente echarse 50 minutos agarrado de un tubo? ¿No? Llega un momento donde, híjole, ¿no? Se te acalambran las manos, ¿no? Imagínate cargando, aunque sea una vara, no agarrándote de nada, sino estando así. Y imagínate sabiendo que con eso, o sea, Dios les está dando la victoria. Pero había momentos donde las manos se acalambran porque la circulación falla. Porque no es la manera natural del brazo. O sea, yo ya tengo 10 segundos arriba y ya se me entumió la mano. Y dices, bueno, no parece ser tan difícil, pero la batalla duraba horas.
Y entonces pasaba esto, que cuando Moisés tenía la mano levantada, el pueblo iba ganando terreno, iba derrotando a sus enemigos, pero se cansaba y tenía que bajar la mano. Y entonces Amalek recuperaba terreno y los iba a derrotar. Y la verdad es que es difícil cuando estás en medio de las batallas mantenerte fuerte. Todos nos sentimos fuertes hasta que vemos la de veras. Cuando estamos ahí, cuando llegan los golpes, lo que no esperabas. Y sí cansa y agota. Sí es difícil. Y Moisés, como el líder, está viendo que si levanta su mano el pueblo va ganando, pero si baja el pueblo va siendo derrotado. Pero es cansado y es difícil. Pero Moisés tiene que decidir seguir dependiendo de Dios y levantar sus manos, aunque ya no pueda más. Y no solo está haciendo eso, o sea, Moisés está intercediendo a Dios. Y la vara es una especie de bandera o de estandarte donde está diciendo, mi confianza permanece en ese Dios que ha prometido estar con nosotros. Pero era cansado. Y naturalmente somos hombres débiles y espérame, descanso tantito. O sea, ya no aguanto los brazos. No importa cuánto cargues en el gimnasio, no aguantas más de 10 minutos con los brazos levantados. Y versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban. Es eso. Las batallas son cansadas y lo que Dios nos pide a veces es cansado. Pero mira lo que pasa. Dice, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Entonces, a ver, Moisés, toma una mejor posición, ¿no? Y ya no estés parado, sino siéntate. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y a veces, o muchas veces en tu vida, en medio de las batallas, vas a necesitar a alguien que levante tus manos, que te lleve a depender de Dios aun cuando sientes que ya no puedes más. Y de repente Aarón, su hermano, y Hur, su cuñado, o sea, no solo suben con él, sino están viendo lo que está pasando y están viendo el cansancio de Moisés. Y ellos no tenían ningún cargo, pero estaban ahí para no dejar solo a Moisés. Y cuando Moisés se cansaba, ellos sostenían sus brazos y sus manos, y cargaban el peso. Y era, estoy dependiendo de Dios y Dios está haciendo su obra. Confiaba, oraba, intercedía. Pero cuando nos cansamos y nos agotamos, el enemigo toma la ventaja y la derrota está cerca. Levantar las manos representa varias cosas. Una de esas es estar rendidos a Dios. Por eso ves en la alabanza que normalmente hay mucha gente que levanta sus manos y no le importa lo que los demás piensen. Pero hace no mucho yo veía en medio de la alabanza como un chico burlándose de cómo la iglesia levantaba sus manos y digo,
No puedes entender lo que es eso, no puedes entender lo que Dios ha hecho en tu vida, no puedes entender, o lo que Dios hace en una vida, no puedes entender lo que es depender de Dios y aferrarse a Dios como lo único que hay. Y si no, nunca lo has hecho, inténtalo. Y ve lo que se siente así, levantar tus manos a Él. Aquí o en tu casa. Y orar y confiar en Él. Mucho más cuando estás en medio de una batalla. Es una señal de dependencia, de confianza en Dios. Pero es natural cansarnos. Y necesitamos quien nos ayude a levantar nuestras manos. Cuando tenemos manos caídas y estamos agotados de depender de Dios, de caminar, de seguir, necesitamos quien cargue el peso de nuestros brazos cansados. Pregunta, ¿tienes alguien así en tu vida? Que levante tus manos cuando ya no puedes. Alguien que sepa de tus batallas y esté ahí contigo para animarte, para que no te rindas, sino que confíes en Dios. Porque si no tienes a alguien, necesitas buscarlo. Tienes que saber que no podemos solos en nuestro caminar con Dios. No podemos solos. Y sí, Dios es suficiente para nosotros, pero Dios nos ha dado esto para que lo aprovechemos. Nos ha dado una comunidad, nos ha dado gente. Porque no podemos solos. Necesitas gente que esté contigo, que sepa qué onda con tu vida. Para que te ayude a no rendirte cuando la estás pasando mal. Y mira, yo sé, a veces es mucho más fácil hablar con alguien para cotorrear que para decir las cosas serias. Pero vale la pena hacer el esfuerzo y abrirte con alguien. O sea, y los que me conocen saben, yo soy muy bueno cotorreando y bromeando y todo, pero también sé hablar en serio. O sea, también sé decir la neta y me siento así. También sé hablar cosas, no solo tonterías, sino cosas de verdad. Y es muy importante que tengas a alguien en tu vida, a que le puedas decir la neta. Si estoy luchando con esto, ayúdame, porque no puedo solo. Este grupo, el grupo de jóvenes, es para que puedas encontrar a alguien que en los momentos difíciles levante tus manos. Por eso algo que no queremos hacer aquí es programas de integración y ver cómo se llevan todos con todos. No, no, no. Ahí está la mesa, ahí hay juegos afuera, hay botana. Convivan. No es tan difícil. Convivan. Y acércate con alguien y conócenlo. Así son las relaciones de manera natural. Y solo así vas a poder más adelante tener confianza con alguien que conociste. Así se ve. Entonces, aprovecha lo que te quede de venir al grupo de jóvenes para encontrar gente que pueda levantar tus manos, porque lo vas a necesitar. Ahora, no solamente preguntarte si tienes a alguien así, sino también preguntarte si tú eres alguien así. Si estás ahí para alguien. Si estás pendiente de las batallas de otros. Y si estás dispuesto a ayudar y no estar ensimismado en tus rollos. Uno de los regalos más grandes que Dios tiene para ti es poder ser alguien que levanta las manos de otros. Y una de las maneras que puedes tener a alguien que levante tus manos es primero ofreciéndote a levantar las manos de otro.
Ahora no tiene que ser todo, o sea, no te tienes que contar a todos tu vida, pero si Dios está poniendo gente alrededor de ti, es para eso. Y si no tienes a alguien, acércate, conócelo. Vale mucho la pena hacer ese esfuerzo. Porque cuando vengan los momentos difíciles y las batallas, vas a necesitar quien levante tus manos cuando estés cansado. Versículo 12: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. O sea, estuvieron todo el día ahí, acalambrados. Entonces me imagino que en un tiempo uno le levantaba la mano y levantaba el peso de su brazo y decían, voy, ahora tú la sostienes porque voy a descansar tantito. Y otra vez recuperaban la circulación, se desacalambraban y estás listo, voy. Y levantaban la mano todo el día hasta que se puso el sol, hasta que se ocultó el sol. O sea, persistieron en orar y en estar en comunión con Dios. Que eso es lo que trae victoria en nuestra vida. A veces vivimos nuestro cristianismo siendo arrastrados de un lado al otro por el enemigo y por las pruebas, porque no estamos dependiendo del Señor, porque no persistimos en estar firmes, porque no tenemos quien nos ayude. Pero si supiéramos que en cada batalla es vida o muerte, lo haríamos como lo hizo Moisés. O sea, ve lo que está pasando y ve las repercusiones de haber perdido esta batalla. Ellos acaban de salir de Egipto y van hacia la tierra prometida. Y Dios tiene algo que hacer con ellos como pueblo, pero es posible que ese día ese pueblo, Israel, hubiera sido exterminado por completo. Y no solo no habría promesa de una tierra nueva, sino entonces, ¿qué pasaría con la promesa del Mesías? La promesa de salvación. Y Moisés aguantó, y aún con el cansancio, y los otros aguantaron con las manos arriba, aún con el cansancio, porque sabían que esa batalla era vida o muerte. Si supiéramos que cada batalla en nuestra vida es vida o muerte, lo haríamos como lo hizo Moisés. Cada batalla, y más a esta edad, puede cambiar las cosas para siempre en tu vida. Entonces no seas descuidado ni desinteresado, no lo tomes a juego. El enemigo quiere eso, robar, destruir lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces toma cada batalla como vida o muerte, porque eso es. Si tropiezas hoy, eso puede traer consecuencias para lo que Dios quería hacer en tu vida. Si te alejas hoy, eso puede traer consecuencias para lo que Dios quería hacer en tu vida. Y ya te lo he contado, tengo muchos amigos que crecieron conmigo, que parecía que Dios quería hacer algo con ellos. Y por una batalla perdida, y por un tropiezo, nunca más volvieron. Entonces, pelea, confía y haz lo que Dios te ha pedido. Ora, ten comunión con Él. Rodéate de gente que pueda levantar tus manos cuando estés cansado. Porque ahí vemos que dependiendo de Dios se encuentra la victoria. Y ellos extendieron sus manos y aguantaron hasta el fin. Y hay el mayor ejemplo de esto en la Biblia es Jesús. Que con sus manos extendidas y levantadas, aguantó hasta el final.
dependió de su Padre en la cruz. Y confió y obedeció hasta el final. Y ve la gran victoria que eso trajo y nos alcanzó a ti y a mí. Victoria total sobre el enemigo y el pecado. Entonces vale la pena pelear. Sí vale la pena aguantar. Entonces aguanta ahí donde estás, pelea ahí donde estás. No bajes la guardia. Y ellos aguantaron hasta que se ocultó el sol todo el día. Hasta terminar. De eso se trata el cristianismo, ¿eh? No de un arranque con emociones, no de verse muy cool, ni siquiera de saber mucho. Se trata de aguantar hasta el final, hasta que es necesario. Entonces, esto es una carrera, un maratón, o sea, es una carrera larga. Y se trata de aguantar hasta el final. Y ellos así lo hicieron, aguantaron hasta el final y Dios les dio la victoria. El enemigo fue derrotado y ellos pudieron seguir hacia el plan y la voluntad de Dios. Versículo 13. Y Josué, otra vez Josué, deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. El enemigo fue derrotado, ellos pudieron seguir hacia el plan y la voluntad de Dios, pero piensa eso, las consecuencias de haber perdido esa batalla hubieran sido terribles. Y ellos, por un lado, es oración y está Moisés en oración, pero por otro lado es Josué en acción. De nada sirve una sin la otra, ¿eh? De nada sirve que vengas y pidas oración. Oye, pues ora por mí, estoy pasando por esto. Y sí, con mucho gusto vamos a orar por ti, pero si tú no tomas la decisión de dejar eso. Entonces son las dos cosas. Es oración y acción. Eso es depender de Dios, eso es caminar con Él. Y por alguna razón en el versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. O sea, nunca antes había salido esto y son muy pocas veces donde Dios dice específicamente, escriban esto. Pero dice, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. O sea, para Dios fue muy grave lo que Amalec hizo. Y créeme, no quedarán sin castigo. Dios se encargará de él. En los tiempos de David todavía ellos son atacados, son destruidos. Ellos atacaron al pueblo cuando eran más débiles. Ellos fueron, al final Dios los arrancó de la tierra. Era lo mismo que querían hacer ellos con Israel. Y Dios dice, anota eso como un testimonio, un recordatorio de que Dios cumpliría lo que Él ha dicho. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar. O sea, al final hubiera sido fácil para Moisés ponerse la capa de héroe y decir, ¿qué onda, aguantamos? Bien. O sea, fue porque aguantamos, porque si no, el pueblo pierde. Y Moisés sabe que no. O sea, sabe que él simplemente tuvo que depender de Dios y aguantar en oración y en dependencia de Él, pero sabe que quien les ha dado la victoria es Dios. ¿Y qué hace? En gratitud, hace un altar para adorar a Dios y agradecerle lo que Él ha hecho. Y cada vez que venimos, por eso tienes esta oportunidad de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho. Y por eso cantamos, por lo que Él ha hecho. Y Él edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto significa, Jehová es mi estandarte o mi bandera. Y sabe, Dios me ha dado la victoria.
y sabe que fue Dios y se rinde a Él en adoración y sabiendo Dios ha sido mi estandarte, mi bandera, la bandera de su victoria, como un ejército victorioso. Y si has visto en películas o en historia, algunos ejércitos sacaban una bandera y tenía ahí el logo que representaba al reino o al rey. Y está diciendo, Moisés, Jehová es mi bandera. Él es quien está por encima, Él es quien nos dio la victoria, Él es la victoria. Dios sale victorioso en toda batalla, y si Él es nuestro estandarte, si Él es nuestra bandera, si Él está por encima de mí, si Él está en mí, yo tengo la victoria. Entonces en esta pequeña porción podemos ver mucho acerca de cómo se ve caminar con Dios, cómo se ve depender de Dios, cómo se ve enfrentar las batallas, que es con oración y dependencia de Dios y acción. Y al final cómo se vive y cómo se agradece a Dios. Y ve, Moisés pudo conocer a Dios de otra manera. Y sale esto de Jehová Nisi. Yo ya conocí a Dios de una manera, pero solamente en medio de las situaciones de la vida y de las batallas podemos conocer a Dios de otra manera. Y decir, verdaderamente Dios es mi estandarte, verdaderamente Dios es mi defensor, verdaderamente Dios es mi proveedor. Y de eso se trata, caminar con Dios. Conocerle, o sea, vivir, experimentar quién es Dios a través de lo que vivimos y lo que hacemos. Y conocerle. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y Dios quiere que seas alguien que levante las manos de otros. Pero también Dios quiere que tengas personas que levanten tus manos en momentos difíciles. Entonces, si por alguna razón tienes amigos aquí, pero no son ese tipo de amigos, o sea, empieza y di, oye, quiero empezar a aplicar lo que vimos hoy. O sea, estoy pasando esta situación, te pido que ores por mí y que estés orando, que no me dejes solo. Me está costando esto en mi vida. Pregúntame y voy a estar abierto a que me digas si en algo estoy mal. Y créeme, la vida cristiana se vive mucho mejor así. Teniendo gente alrededor tuyo que te cuida, que te ayuda, que sostiene tus brazos cansados. Y Dios quiere eso, es un regalo de Dios. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra y poder regresar a los viernes estudiando Éxodo, donde aprendemos mucho acerca de cómo relacionarnos contigo y nuestro caminar. Pero de nada sirve si no lo aplicamos en nuestra vida, Señor. Y que entonces podamos llevar esto a cabo, que podamos depender de ti y enfrentar las batallas y pelearlas en dependencia, en oración y en acción, pero también tengamos gente alrededor nuestro que nos pueda decir la verdad y nos pueda ayudar. Y también ayúdanos a ser esas personas que no están ensimismadas, sino levantan las manos de otros. Ayúdanos a ver la necesidad de los demás y estar ahí para ellos. Enséñanos, Señor. Danos un corazón amoroso y compasivo por los demás. Y hoy gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Gracias porque te hemos conocido de muchas maneras y tú eres nuestra victoria, nuestro estandarte, nuestro Dios. Te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Amén.